¿Me oye bien? Entonces, como los nombres, esas invenciones con las cuales se nos identifica y que al rato cargamos con orgullo o vergüenza, los seres humanos no somos más que flacos bochis, simples sopios, vanidad salida de una laringe caprichosa. Celia Cruz, esa famosa cantante cubana que cantaba que la vida era un carnaval, una mujer que de muchos modos desapareció o fue desaparecida de la historia cultural cubana. Dos palabras que me interesan: carnaval y desaparición. Comenzaré por el carnaval. Porque Celia, que cantaba eso, en muchos modos tenía razón. La vida se trata un poco de algo de apariencia, de algo de obscenidad y, por supuesto, de seguir una serie de reglas. El carnaval, decía Miguel Bastín que en la Edad Media había hombres a quienes correspondía vivir a toda hora como saltimbanqui y un payaso. Es posible que esto que esté haciendo en este momento sea una payasada, pero es posible que también sea una suerte de homenaje a algunos que han desaparecido. Frida, la protagonista de Hombre Cero, es una mujer gorda, que sufre, no solo por eso, sino porque principalmente vive inmersa en un rostro de payaso. El carnaval, la fiesta más importante de la ciudad de Barranquilla. ¿Y de qué va esa ciudad de Barranquilla? ¿Por qué es importante la novela? Barranquilla es una ciudad en la que viví durante casi una década. Barranquilla, una ciudad cosmopolita que curiosamente es una de las pocas ciudades en Colombia que no fue fundada por algún colono o conquistador español. Barranquilla prácticamente surgió de la nada. Una ciudad en la que se refleja buena parte de la problemática, la violencia, especialmente que se vive en Colombia. Por cierto, un locutor hace más de medio siglo comenzó a llamarla Currampa, pero no más que el nombre de Barranquilla al revés, una suerte de identidad alterada. Curramba, la ciudad del progreso. A principios del siglo XX, por Barranquilla, precisamente, y por este escenario que estamos viendo, que fue el muelle de Puerto Colombia, entró buena parte del progreso de Colombia. Y entraron también inmigrantes alemanes, italianos, y vino mucha gente del resto del país, de Latinoamérica también. Sin embargo, ese muelle que a principios del siglo XX marcó el progreso de Colombia y de Barranquilla, por supuesto, es hoy una especie de vida abierta en la ciudad y una especie también de vida abierta en la historia de Colombia. El muelle fue derrumbado parcialmente por un huracán. Pero no solo el muelle es una herida urbana abierta en la historia de Colombia y de Barranquilla. También tenemos una serie de guetos como el de la zona Cachacal, que también es muy importante en la novela. La zona Cachacal viví durante 3 años. Y una de las cosas que quiero agradecer hoy día es que mi familia, que fueron mi familia en ese momento, la señora Edith, Anderson y Jefferson, solo falta Yadira, era mi novia en ese momento, están acá conmigo, acompañándome. Ahí les agradezco su presencia inmensamente. En la zona Cachacal viví durante 3 años. Era un gueto bastante temeroso, lleno de indigentes, etc. 2 personajes que conocí en la zona Cachacal, Rotro y la Silla Coma, hacen parte de la novela. Muy bien, esta ciudad, con heridas abiertas y demás, es también una ciudad que vive en una suerte de alternación entre la lúdica y la violencia. En la novela, que tiene como escenario central no Barranquilla, sino una suerte de alter city o alter ego más bien, o si se quiere, una suerte de doppelganger que se llama Curramba, encontramos una serie de situaciones relacionadas con el arte contemporáneo, específicamente con la performatividad. Una de esas es una obra de Cristo Navachet, que consiste en un empaquetamiento. Y también hay una escena en la que se rememora la pintura El Beso de Magritte. O bien, junto a esa suerte de escenas que tienen que ver con el arte contemporáneo, una de ellas también es Elena, de Marco Bariti, que es una obra en la que se cuestiona un poco
la manera en que la gente observa la muerte, la manera en que la gente reacciona ante la inminencia de la muerte, consiste básicamente en una serie de indicadores donde hay unos jueces. En todas estas situaciones también encontramos la contraparte, situaciones completamente críticas y tomadas de situaciones reales. Pero por supuesto, mi poética establece que la realidad debe ser distorsionada, alterada. Se trata de transponer la realidad poéticamente, no literalmente. En ese sentido, aparece un suceso como la masacre de Salar, una masacre cometida por paramilitares en Colombia. Entraron a un pueblo y, como lo dice una de las imágenes que aparecen ahí, la gran masacre, que incluyó niños, jóvenes, mujeres, incluso mujeres embarazadas, terminó con un baile de gaitas y tambores. Miren lo que es otra performance de un artista centroamericano en la que se deja morir de hambre a un perro. Junto a esa escena de ese perro que muere de hambre, muy cerca de unos botes llenos de comida para animales, encontramos también un reflejo del asesinato de indigentes en la Universidad Libre, un asesinato cometido por civiles. Entonces, asesinato de paramilitares, asesinato cometido por civiles. Tomaron a una serie de indigentes, lo hacían entrar con engaños a una universidad privada prestigiosa de Barranquilla y los asesinaban, para luego convertirlos en piezas de estudio por parte de los estudiantes de medicina de esa universidad. Encontramos también el fenómeno de los falsos positivos, un caso de la historia reciente, y fue un hecho criminal cometido por fuerzas estatales. Los falsos positivos en términos militares consiste en que cuando hay una baja enemiga por parte militar o policía, así se le denomina, positivo. En este caso ellos traían gente con engaño, la asesinaban y la hacían pasar por criminales para cobrar recompensas y para cobrar recompensas no solo en dinero, sino también en vacaciones, etc. Junto a ese tipo de fenómenos tenemos también otros como el que le da el título a la novela, la imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo. Una obra de Damien Hirst en la que él diseca a un tiburón, pero que tiene que ver directamente con uno de los aspectos centrales de la novela. ¿Cómo reaccionamos frente al hecho de alguien que nos falta, del cual no tenemos la certeza de si murió o sigue vivo? Bien, y uno de los temas centrales de la novela, que digamos le da de alguna forma la redondez que en algunos casos se requiere en la novela, y el tema de los desaparecidos en Colombia. 250.000 desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado en Colombia. Solo quiero terminar diciéndoles que cuando la muerte sigue todos los caminos, solo nos queda el nombre. Y como decía Octavio Paz, para darle un poco de redondez a esto, que tampoco es mi interés dárselo, y como escritor postmoderno no me interesa dar conclusiones, ni me interesa llegar a ningún resultado definitivo. Octavio Paz decía: una de las preguntas más grandes que se hacen todos los enamorados, en una novela protagonizada por dos enamorados de una extraña manera, una de las preguntas más grandes que se hacen los enamorados es: ¿quién eres? Hasta ahí cierto. Supongo que si alguien tiene una pregunta, pues si alguien tiene preguntas o quiere hacer algún comentario, este es el momento, tenemos 10 minutos todavía, o sea que os animo a que preguntéis o comentéis algo. Hay un micrófono, no sé si podemos utilizarlo o no hace falta. Es muy sencillo. Dígame. Es que no entendí por qué se puso la máscara. Preguntemos. Doctor. Julio César. Los guerrilleros. ¿Qué museo? Los guerrilleros. Pues bien, probablemente alguien del público pueda dar alguna pista. Los guerrilleros, o sea, los que hacen todas esas atrocidades, supuestamente
No solo los guerrilleros, los paramilitares. Bueno, yo me refiero a los malos. Los revolucionarios universitarios. No sé si los paramilitares son Funcionarios buenos. universitarios, ¿qué más? ¿Alguien más decía algo? Los sicarios. Los sicarios también. Entonces, digamos, hay un aspecto central y me agrada que haya ese tipo de construcciones porque se trata de que si a alguien le interesa leer la novela, la descubre también, ¿no? Pero de alguna manera mi deber es que ustedes intuyan eso que yo trato de expresar en la novela. Entonces, claro, cuando uno escribe, deja parte de la piel, deja parte de la sangre en eso que escribe. Yo estudié en una universidad pública y participé en varias actividades típicas estudiantiles, ¿no? Pero también era crítico de aquellos estudiantes que tenían necesidad de encapucharse. Y al mismo tiempo me dolía cuando esos compañeros a quienes yo conocía, pero que acudían a ponerse una máscara, eran desaparecidos, ¿entiendes? Y eso, por supuesto, da cuenta de que a veces se tienen ideas revolucionarias, pero en realidad se está cayendo en cierto grado de indignidad. Y a veces con cierto tipo de ideas revolucionarias lo que se está haciendo es apoyando de algún modo la labor de la contraparte. Y claro, cuando hay necesidad de esconderse es porque algo está fallando en el sistema. Cuando no podemos dar la cara, algo está faltando. Y se esconden detrás de máscaras los sicarios, se esconden los guerrilleros, se esconden también los paramilitares. Pero incluso mucha gente honesta también tiene que acudir a eso, ante el miedo de los otros que están ahí alrededor. Yo tengo una pregunta, señor Lagos. Usted empezó su relato hablando sobre Mariana, pero entonces después en el relato llegamos a Hialeah. No entendí, hablaste de Marianao porque algunos de tus cuentos están en Marianao, pero este en específico de esta señora. No, pero en el relato este relato, ¿empezaba hablando de Marianao? No, tú hablaste de Marianao. Sí, Marianao es el barrio donde básicamente empieza a propósito, está circulando la hojita con la foto de mi niñez por ahí. Sí. Marianao es el barrio. Mira, yo le decía, creo que fue a Rodolfo, este tipo de libro para escribirlo hay que vivir en este tipo de barrio. Y después que tú vives aquí, ya no tienes el interés intelectual. Ahora, cuando tú logras mantener cierto interés intelectual y a la vez absorber de este barrio lo que parece horroroso, que en el caso de él es mucho más lamentable. Lo que pasa es que nosotros, bueno, nos reímos, el chiste salta, el chiste y la broma y la jocosidad salta ante cualquiera de estos horrores. Una cosa que quería aclarar es que al personaje del cuento que estaba leyendo, después le fue mejor. Otra cosa, en el público hay un señor que, si mal no recuerdo, en una ocasión, no sé si es usted, yo iba caminando en Quibiquén en una época de verano con un abrigo. ¿Es usted? Sí. Y el señor yo no lo conocía. Se me acercó y me dijo, muy español, se ve que me dice, hombre tío, mejor te compras un abrigo de bisón. Pero así mismo, y ahora se ve en el público, vaya a hacer, yo digo, este fue el hombre que me dio un Quibiquén que mejor me comprara un abrigo de bisón. Y era puro verano. Sí, señor. ¿Es usted? Sí. Aquí se ve que hacía yo con un abrigo, pero si lee los cuentos lo más es. Mira, quiero hacer una pregunta. Una pregunta. Rodrigo,